tardes, amigos de la web. Hoy nos encontramos en Balaguer, en la sexta Feria de Alimentación y Salud, y nos encontramos con Félix Rodrigo Mora. No necesita presentación. Él es un escritor y pensador que quiero que nos cuentes un poco tus últimas andares, tus últimas actividades. Has sacado un nuevo libro sobre la bellota. Y algo de tu actividad rural, ¿puedes contarnos un poquito más? Claro, junto con unos amigos de Galicia hemos sacado un libro sobre la bellota en todos los sentidos: análisis histórico, forma práctica de hacer pan, etcétera. Acaba de salir y supongo que la gente que esté interesada en conocer todo lo que o casi todo lo que conviene saber sobre la bellota, pues estará ahí. Este libro es continuación de otro anterior que ya lleva 5 años circulando, que han circulado miles de copias, que se llama Naturaleza, Ruralidad y Civilización. Ese libro ya citaba la bellota y en este lo explicamos en su aplicación a la alimentación humana. ¿Cómo integramos la naturaleza en la urbanidad? Que hay un despertar, hay una conciencia de que lo vemos en este tipo de ferias y este tipo de congresos, de que es muy importante la alimentación. Para la gente del campo es más fácil porque tiene espacios naturales donde desarrollar ese nuevo espíritu, esa nueva conciencia. A nivel urbano, que tú lo acabas de mencionar, ¿cómo podemos ayudarnos en ese proceso? En el terreno urbano es más difícil, ¿no? Hay una manera de hacerlo que es tomar conciencia de los problemas, de lo negativas que son las ciudades, de las dificultades que crean en todos los sentidos de la vida. Luego están los movimientos de los huertos urbanos, que son interesantes, y también la marcha de mucha gente a vivir al campo. Ahora ya se ha invertido en parte el proceso de antes, de que la gente no quería el campo. Ahora el campo tiene mucho prestigio y hay ya muchos núcleos de gente que se ha ido allá a vivir, ¿no? Y que están buscando nuevas formas de convivencia, nuevos procedimientos de trabajar la tierra o de cuidar el ganado. Aquí en la feria hay muchos casos, gente que empezó en la ciudad y ahora pues tienen un proyecto rural o neorrural o de nuevos pobladores, como se dice, ¿no? Yo aquí conozco a varios y hace un momento hablaba con alguno de ellos y me cuentan sus avances, ¿no? Yo soy un estudioso de estas experiencias de vuelta al campo, que muchas de ellas son un fracaso, pero otras salen adelante. ¿Por qué fracaso? ¿Por qué se fracasa en un intento de volver al campo? Pues la razón principal en casi todos los casos es la convivencia. La convivencia es difícil, la convivencia, el no saber convivir... ¿En comunidad te refieres? Claro, destroza los proyectos. Luego también hay gente pues, que no se adapta a la vida del campo, es muy distinta a la ciudad. Cuando uno ha nacido en la ciudad pues es difícil adaptarse, ¿no? Quizá necesitemos un estudio de estas experiencias, hay muchas, hay cientos, algunas que sobreviven y otras se han liquidado, pero por desgracia no tenemos un estudio de todo esto, ¿no? Yo siempre animo a la gente a que escriba sobre eso, pero bueno, hay muy poco, hay quizá algún vídeo. La gente quiere que su proyecto salga adelante, pero no quiere presentar ante el conjunto de la sociedad las experiencias positivas y negativas que han vivido, para que a otra gente les fuera útil, ¿no? Claro. Para que otra gente sepa que esto no vale para nada y esto que no hicieron lo tenían que haber hecho. Y ahí estamos. Yo llevo tiempo trabajando en un libro que intenta hacer eso, pero me temo que antes de un año, año y medio no lo tendría acabado. Correcto. Hace un rato estábamos hablando de la revolución integral. ¿Cómo has llegado a ese concepto y cómo lo vives en carne propia? Ya lo sabemos los que poco te conocemos, pero para quienes pueden tener más curiosidad, ¿cómo lo enfocas? Pues el proyecto de Revolución Integral en gran medida está por definir. Es decir, si hay que hacer 100, quizás esté hecho un 1%, ¿no? Pero sí hay ciertos elementos que le definen. En primer lugar, en la insatisfacción con las simples fórmulas reformadoras. Ahora hablaba con un amigo de un proyecto neorrural de aquí de Cataluña y me decía eso. Decía, la revolución integral es valioso como concepto porque nos dice
que una simple fórmula de reforma de esto o de lo otro no es suficiente, que de lo que se trata es un cambio total de la sociedad, del individuo y del sistema de valores. Y no como muchas veces él me ponía el ejemplo del movimiento 07, ¿no? Pues bien, se lucha por el 07, se consigue o no, pero eso en conjunto no cambia la sociedad cualitativamente. En segundo lugar, es un concepto integrador, porque integral significa eso, el todo. Es algo que tienen que hacer todas las clases populares y la tienen que hacer, por lo tanto, desde la diversidad. No puede haber un movimiento homogeneizador, o sea, no se exige que todo el mundo piense lo mismo, sino que tendría que ser un acuerdo social, político, económico y cultural sobre unos puntos mínimos, y en todo lo demás debía de existir el lógico y necesario pluralismo. Hasta ahora todos los proyectos revolucionarios han estado unificados por una teoría guía. Entonces los unificaba en eso, ¿no? Fuera el marxismo o fuera lo que fuera. Sí, y al final los pensamientos terminan dividiendo y más que uniendo. Claro, mientras que el proyecto Revolución Integral niega que tenga que haber una teoría guía. Se basta con hacer únicamente algunos acuerdos básicos y nada más. Y no tiene que haber una teoría ni tiene que haber una unificación. Basta con que se llegue a un acuerdo de que el sistema actual es negativo como totalidad, como Estado, como capitalismo, como sistema de disvalores, como sistema de no convivencia, etcétera. Se pueden hacer listas, ¿no? Sí, claro, está alejado y está separado. Eso es. Persiste la dualidad, persiste la división, y con ello pues no es posible que funcione hacia un nuevo sistema de cooperación, que creo que es hacia donde vamos. Hasta ahora también, vamos a ver, mucha gente se mete en un proyecto, en una teoría o algo, y no comprende que eso no es suficiente, que es necesario también pensar en otros que no comparten esa teoría, que no tienen ese proyecto, pero que es necesario unificarlos todos, ¿no? Hasta ahora realmente lo que a los movimientos sociales les ha movido sobre todo son ideas de corte reformador y socialdemócrata. Ya sé que esto me va a crear muchos problemas decirlo, pero es la verdad, lo pienso, ¿no? Entonces tenemos que llegar a una verdadera idea de revolución, ¿no? Y luego la idea de revolución es muy potente porque como eso es una cosa prácticamente imposible, mueve mucho la voluntad del sujeto y la inteligencia para realizar algo que es muy difícil. Porque las tareas fáciles no nos movilizan. Lo que es fácil y nos deja sentados. Lo que es verdaderamente difícil o muy difícil es lo que mueve a la persona, lo que le mueve interiormente, ¿no? Y estas cuestiones se podrían añadir muchísimas más, ¿no? Pero bueno, a mí me atrae mucho el proyecto Revolución Integral por eso mismo. Es muy polisémico, tiene muchos significados y esperemos que en los próximos años, quizá 10, 15, se vaya definiendo más. Hay una frase de la hermana Teresa Forcada que me gusta: hay que hacer la revolución y luego volver a hacerla. Sí, claro, los procesos revolucionarios son históricos, quiero decir que avanzan o no avanzan, pero si avanzan son procesos que duran siglos. O sea, la creencia en que una revolución es un acto puntual es una ingenuidad. Eso es una ingenuidad que se ha pagado muy cara, ¿no? Tienen que ser procesos que introduzcan muchos cambios, no solamente cambios políticos, económicos. Las personas nos tenemos que revolucionarizar por dentro, ¿no? Nuestras relaciones con los demás, nuestra idea del mundo. Eso es muy difícil, es más fácil casi cambiar la economía que cambiarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, claro, el proyecto de Revolución Integral incluye mucho la autoconstrucción del sujeto. Tiene que haber un sujeto renovado. Dentro de estos libros que tú estás poniendo a disposición, hablas sobre este proceso de cambio interior del ser humano básico para que se geste algo, tal como lo expresas. Es totalmente infértil una revolución desde el exterior si desde el interior no hay ningún movimiento, ¿no? Claro. El individuo tiene que comprender que la revolución también es cambiarse él. O sea, y eso es parte fundamental. Bueno, mis libros, algunos sí tratan parte de esto, pero tengo que decir que muchísimo menos de lo que a mí me gustaría y todavía mucho menos de lo necesario. En realidad es una idea que lleva circulando unos pocos años y que, bueno, pues somos conscientes quienes usamos la expresión de que está todavía muy inicial, ¿no? Entonces, pues sí, en algún sitio la cito, pero algo desarrollado sólido no hay, ni muchísimo menos. Y creo tampoco nadie, porque la noción de revolución integral se está desarrollando desde varios focos.
Uno quizás sea yo, pero otro es otra gente, la Cooperativa Integral Catalana, o sea, y otras personas por ahí. Es decir, es una cosa que se está lanzando desde varios sitios y eso es mejor todavía, ¿no? Y sitios que sí, nos conocemos y estamos en contacto, pero no lo hacemos unificadamente ni siquiera por acuerdo mutuo. O sea, cada cual va desarrollando lo que se le ocurre. Y me gustaría que saliera más gente que se uniera a este proceso de desarrollo de las ideas y del proyecto, programa, ideas, todo esto, ¿no? ¿Cómo es la actual situación económica 2013 de nuestro entorno dentro de la Unión Europea? ¿Cómo estás viendo esto? Bueno, la economía europea se está desmoronando, mucho más de lo que parece. O sea, los problemas son más graves de lo que parece, ¿no? Europa es una sociedad obsoleta, una sociedad marginal ya, y es una sociedad muerta, ¿no? No solamente en la economía, sino en la cultura, no es creativa ya culturalmente, demográficamente pues está en una situación muy mala. Hace poco leía unos informes sobre Alemania de economía, procuro estar informado de la evolución económica y claro, te decían que los problemas son bastante graves. Me sorprendió un dato que daban que decía que en Berlín, la capital de Alemania, 1/3 de los niños viven de la asistencia estatal, 1/3. ¿No? Eso indica hasta qué punto los fenómenos de la exclusión, la pobreza han avanzado muchísimo, ¿no? En Europa hay muchos problemas económicos, ¿no? Ahora vemos que todo el mundo está comprando en Europa, lo compran los chinos, lo compran las empresas hindúes, lo compran empresas islámicas, o sea, compran equipos de fútbol, o sea, Europa está en venta, ¿no? Y en los próximos 20 años yo creo que la economía europea va a seguir cayendo y cayendo. Un dato importante es que por primera vez desde que se creó el sistema de la seguridad social en España, el gobierno de Madrid ha dicho que el próximo año tendrá que tomar el 20% del fondo de reserva de la seguridad social para pagar las pensiones. Para la pensión del fondo de reserva que no se tocaba. No se tocaba. Bueno, se sacaban a lo mejor unos cientos de euros para cualquier cosa, pero era un fondo invertido. El Estado lo gestionaba y lo invertía, el Estado español. Bueno, eso es muy grave. Yo he colgado, mi último artículo en mi blog se refiere a eso. Yo mismo cuando lo leí dije, coño, esto es grave, porque es como una familia que tiene una hucha, que están en el paro, o tienen un pequeño ahorro y tal, y entonces ya tienen que vivir de los ahorros, ¿no? Cuando se supone que tampoco es mucho. Que tampoco es mucho, ¿no? Que eso, claro, si han sacado el 20% para 2014, eso significa que en 5 años podrían agotarla, porque, correcto. Claro, 5 años sería... Y luego, bueno, pues son interrogantes complicados, ¿no? Y luego, pues aquí en lo que llaman España el proceso de desindustrialización, por ejemplo. España está asombrosamente desindustrializada, ha jugado bazas que al final no están funcionando, como es el turismo. El turismo todavía funciona, pero por circunstancias coyunturales, ¿no? Y la agricultura aquí se ha triturado realmente, se ha concentrado, por ejemplo, todo en Almería, en la horticultura se ha dejado zonas que antes eran muy productivas perdidas, la ganadería tampoco se ha cuidado. Entonces, pues la pequeña producción se ha abandonado, sobre todo agrícola y ganadera, la artesanía se ha arrasado cuando, claro, las perspectivas son bastante negativas, ¿no? Hay otro factor más que es el declive del sujeto, el sujeto como productor. Si el sujeto como sujeto, como persona es de mala calidad, no se puede esperar que en la producción sea bueno. Yo no estoy haciendo una apología del sistema capitalista, estoy solo describiendo lo que pasa, ¿no? Entonces eso se ve en las empresas y tal, que bueno, aquí se ha caotizado la mente de la gente tanto y la gente está pues tan perdida, tan sola, tan, por ejemplo, tan falta de ejercicio físico. No puede haber una sociedad sana cuando la mayoría de la gente no hace ni una hora diaria de ejercicio físico. No me refiero a la gente mayor, la gente joven. No, eso lleva directamente a una cantidad de enfermedades que sobrecargan el servicio de salud y que entonces llega un momento que no se puede... ¿no? Algo tan sencillo. Hace poco leía un texto de una mujer que decía, mira, la artritis no hace falta tratarla con medicamentos espeluznantes que tienen unos efectos secundarios terribles. 3-4 horas de ejercicio diario hecho con método reduce los efectos de la artritis al mínimo. Pero ¿quién hace 3-4 horas? Cuando el trabajo de la mayoría de la gente es estar sentado. En mi trabajo en una oficina es eso, estamos sentados, ¿no? Eso no puede ser. O sea, no puede haber ninguna salud buena del individuo en las sociedades avanzadas mientras no se replantee el problema del trabajo. A la sombra. Claro, el problema del trabajo, lo que es el acto de trabajar, tiene que repensarse por completo. Sí. Porque el ser humano está hecho por la naturaleza para actuar muscularmente por lo menos 6 o 7 horas diarias, que es lo que ha sido desde cientos de miles de años.
Entonces, de repente, en 30 años, porque todavía nuestros abuelos hacían trabajo muscular, ¿no? Vienen las fábricas o sobre todo la agricultura, ¿no? Es un fenómeno hace 30 años, entonces eso está provocando una devastación física del sujeto. Y eso no tiene remedio con parches, con salidas, ¿no? Aparte de la desconexión con la madre naturaleza y comprender todos los tiempos que nos conectan con ella, ¿no? Los tiempos naturales. Claro, claro, y por ejemplo es muy distinto comerse una lechuga que la coges del huerto al lado de tu casa y tardas desde el huerto a tu estómago tarda 5 minutos, que una lechuga que cuando se la coges en la ciudad puede llevar cogida 10 días, que ya ha perdido la mayoría de sus capacidades alimenticias, le han dado un tratamiento antifungicida para que no se pudra, la han tenido en frío a 3 grados guardada. Claro, todo eso no. Entonces, el sistema de salud se está colapsando, los sistemas estatales que han impuesto, porque hay que partir de lo básico. Lo básico es un sistema de trabajo que permita el ejercicio físico o unas formas de alimentación que partan de la cercanía entre el producto y el consumidor, ¿no? Aquí hay cosas aberrantes, por ejemplo, a veces consumimos cosas que vienen de 3.000 kilómetros, ¿no? Y en tercer lugar también una sociedad convivencial. O sea, la sociedad actual es tan dura, tan horrible, el individuo está tan solo que eso tiene efectos sobre la salud física, ¿no? Porque eso es verdad, es muy distinto un estado de ánimo en el cual te sientes querido, quieres a la gente, asumes responsabilidades, vives en una comunidad humana estructurada y no ahora la gran ciudad que es pues la ley de la selva, ¿no? Nadie conoce a nadie, tienes tus vecinos en el piso, que los pisos si no los conoces, entonces eso tiene un efecto físico, ¿no? Entonces sin resolver esos 3 problemas no hay ningún sistema que funcione, ¿no? Y eso pone en cuestión, la gran ciudad es soledad siempre. Una comunidad humana pequeña de 1.500 habitantes, conoces a todo el mundo, los llamas por su nombre. También es verdad que a veces se pueden convertir en lugares de gran enfrentamiento, ¿no? Pero hay que tener cuidado para que eso no pase, ¿no? Entonces, por eso se necesitan cambios revolucionarios. Quien crea que los pequeños cambios que muchas veces se nos ofrecen son cambios no es verdad. Las cosas han llegado tan lejos que ya no requieren pequeñas reformas. No digo yo que algunas reformas no sean buenas, útiles y tal, ¿no? Pero el conjunto nos hemos adentrado en un camino que no lleva a ningún lado. Más que a una situación, yo lo digo abiertamente, a Europa le espera la catástrofe. Yo ahora voy a colgar en mi blog una serie de textos explicando que Europa no tiene ningún futuro. ¿Por qué? Porque la sociedad tecnológicamente más avanzada, donde más urbanizada, entonces, y eso cuando yo tengo 2 libros sobre economía, entiendo un poquito de economía, cuando lo lees en clave económica te das cuenta perfectamente. Pero hay un punto en el cual sí me gustaría destacar el trabajo de Europa, que es la fuerza que está a nivel de conciencia, está generando un movimiento. Siempre Europa ha sido un referente a nivel conciencial, a nivel de fuerza, de revolución, sobre todo conectada con una intelectualidad, con un trabajo espiritual que se está viendo. O sea, el mismo hecho de este tipo de ferias donde estamos, la información que está saliendo a la luz, la gente que está trabajando, por ya no un cambio a nivel de productivo como la producción de antes del capitalismo, de producir a un término infinito, sino a un término de crecimiento, de cooperación, de nuevas alternativas de salud, nuevas alternativas económicas. Por ese lado sí estoy viendo que Europa se está moviendo hacia un camino inclusive de ejemplo, ¿no? De hecho, lo que entendemos está sucediendo, que hasta los mismos políticos lo han dicho, es un experimento lo que se está haciendo con la población europea. Pero a mi forma de ver, hay una respuesta, sí hay una masa bastante grande que de pronto no ayuda a que este proceso se aguante y se ejecute. Y sí hay una parte importante de la población que está despertando y está cambiando rotundamente su forma de vivir, su forma de pensar, la espiritualidad, despertando de dentro hacia afuera. Entonces, en ese sentido sí le veo un aspecto positivo en todo lo que está pasando. ¿Tú ves algo de este aspecto positivo que yo estoy viendo? Claro, claro. O sea, todas cosas tienen 2 caras. Las sociedades europeas están desarrollando sistemas de resistencia, de rechazo a lo que es institucional. Eso es así, ¿no? Yo modestamente me considero parte de eso, claro. Yo soy una persona de Europa, ¿no? Lo que pasa es que creo que nos falta una gran claridad de ideas para ver
por dónde hay que seguir, ¿no? O sea, la gran masa amorfa, que no atiende a razones, que depende de la tele o del sistema educativo, esa masa está con las instituciones, vote al partido A o al partido B, ¿no? Pero luego hay minorías más o menos conscientes. Lo que pasa es que estas minorías, que son activas y que se manifiestan en muchas cosas, creo que nos falta claridad de ideas para cuáles serían las propuestas sustitutivas, cuáles serían las vías estratégicas, en qué dirección tendríamos que ir, ¿no? Si esa batalla de la claridad de ideas se ganara en los próximos 10 años, quizá Europa todavía podría tener esperanza, ¿no? Pero si no se gana, si no entendemos... Claro, porque ahora las fuerzas oscuras de la sociedad son más fuertes que nunca, porque tienen mucho poder económico, mucho poder tecnológico, mucho poder mediático, que mucho más que hace 50 años, ¿no? Todos lo sabemos. Mucho poder militar, mucho poder policial, carcelario. Leyes. Claro, leyes, ¿no? Todo esto. Y creo que también todavía hay un sector aquí de la gente, como llamaría antisistema, que sigue agarrado a viejos dogmatismos, a ideas del siglo XIX que ya no funcionan. O sea, el siglo XIX ya hace 200 años o 150, vivimos el siglo XXI. Y creo que los grandes problemas del siglo XXI no están teniendo por el momento una respuesta suficiente, ¿no? Pero bueno, esto puede cambiar en 4 o 5 años. Sí, claro, estamos en un proceso, creo que es bastante importante y cada uno está haciendo lo que va pudiendo. Y yo creo que dentro de toda esta... yo me siento parte de esta masa de clase trabajadora que busca sobrevivir y más que sobrevivir, vivir realmente, que es lo que estamos buscando ahora, no sobrevivir como se ha pensado y diseñado este sistema de subsistencia, sino poder convivir y disfrutar del regalo de este maravilloso que es la vida. En ese camino espiritual, ¿tú qué puedes compartir que te esté sucediendo a ti? Bueno, lo que yo puedo compartir es una conciencia muy fuerte de una necesidad de autoconstruirme como persona. Es decir, aquí hemos sido construidos por el sistema educativo estatal, sí, por los medios de comunicación, por un arte muy ligado a las instituciones. Entonces llega un momento en que te das cuenta que tienes que autoconstruirte, es decir, construirte de otra manera, sí, hacer un punto de ruptura con lo que has sido y empezar a ser de otro modo, ¿no? Sobre esa cuestión ahora quiero escribir y quiero publicar algún libro, y con algún amigo estamos haciendo proyectos, dándole vueltas ya desde hace un año. Pero la verdad es que todavía hemos avanzado muy poco, tenemos poco que decir, pero estamos ahí leyendo, estudiando, quizá ahora hagamos alguna cosita antes de que acabe el año, ¿no? Pero para mí está muy claro, vamos a ver, la situación actual es de tal manera que yo lo concibo como un conflicto entre las instituciones y el individuo. Entonces, cuanto mayor sea la calidad del sujeto, mayor es la posibilidad de que las instituciones puedan ser volcadas, sí, o al menos resistidas, ¿no? O transformadas. Bueno, yo lo de la transformación de las instituciones creo menos, pero bueno, por lo menos resistidas, ¿no? Entonces, eso exige un sujeto potente, ¿no? Potente como pensamiento, potente como emociones, potente como fuerza física. Se requiere una idea del sujeto. Un empoderamiento. Exactamente, una concepción del sujeto nueva. Entonces, que no es tampoco nueva totalmente, sino, bueno, sería... Como recordarlo, ¿no? Sí, exactamente. Y eso es en lo que estamos trabajando ahora. Y yo espero, bueno, pues tener alguna cosa. Ya he hecho algún acto público sobre esa cuestión. Yo estoy muy influenciado por la cultura clásica occidental. Yo hice una charla el año pasado sobre las nociones clásicas griegas y romanas de sujeto. Bueno, lo titulé Combate por la virtud. La noción romana de sujeto autosuficiente y capaz es virtud. Luego eso ha sido falseado por la gente hoy porque les da la gana, ¿no? Pero bueno, sobre todo en pensadores como Plutarco o el ideal griego de virtud, aunque en griego no se decía virtud, claro, la palabra virtud es latina. Virtud significa solo cualidad, cualidades del sujeto. Claro, cuando una persona tiene más cualidades, más capacidades, puede hacer más cosas porque es más, entonces esa persona en el mundo romano se llamaba virtuosa. Luego eso se ha cambiado. Pero la virtud no va ligada más que todo a la verdad, a la honestidad. Va ligada, bueno, al principio la virtud era sobre todo una cualidad militar. O sea, era la valentía, la capacidad de hacer frente a algo o a alguien. Los filósofos cínicos la concebían como capacidad de enfrentarse al poder sin miedo. La definición suya de virtud era una quizá más vinculada a decir no te tengo miedo,
A pesar de que... De que tú eres el poder y yo soy solo. Y luego se fue llenando efectivamente de la noción de verdad, que era la noción del conocimiento, tan querido por los griegos, pero luego incorporó más categorías. También se consideraba que tenía que ser el autocultivo del cuerpo, la idea de un cuerpo fuerte, y también luego el ideal estoico era la idea de resistencia, o sea, en cualquier situación límite sobrevivir, era la idea suya de virtud. Y luego eso se perdió con los siglos, Plutarco también es muy parecida a la estoica. Yo creo que ahora habría que recuperarla, no necesariamente con este nombre, pero sí dar mucha importancia al sujeto. Yo siempre doy mucha importancia al sujeto. A mí no me interesan proyectos sociales si solo son sociales. Claro, si el protagonista no es el individuo, claro, el sujeto... tiene que haber una idea del sujeto, una idea de la persona o del sujeto. Y en ese sentido, pues me gusta algunas cosas que he leído de Teresa Forcades, porque ella, aunque ella es creyente y yo no, yo soy ateo, también coincide, ¿no?, en la centralidad del sujeto. Y bueno, ahora hay algunas cositas que se están haciendo, no muchas tampoco, sobre esto. ¿Qué piensas tú de que hay algo común en lo que coinciden el creyente y el ateo? Ambos, que lo explica muy bien Emilio Carrillo, que dice que ambos dicen que Dios está fuera. Uno dice que no existe y el otro dice que existe. Pero, digamos, hay una cosa en común, que es que Dios está fuera. Según la nueva espiritualidad libre que están haciendo, sentimos que este Dios ya no es un personaje, que no hay Dios como que no existe Dios, sino que nosotros mismos somos la energía de esa fuente divina que llamamos Dios. ¿Te sientes tú sientes tú eso en ti, ese empoderamiento como parte de...? Bueno, yo soy ateo. No me gusta decir ateo porque la palabra ateo tiene unas connotaciones terribles, pero... Por eso te lo pregunto, porque claro, en eso coincide el creyente con el no creyente. Claro. Y la nueva forma de expresión del humano que está sintiendo un cambio va conectada con algo divino, pero que no depende de nadie, sino de sí mismo. Y como tú lo dices mucho con respecto al sujeto, a ese empoderamiento, por eso te lo pregunto. Bueno, para la noción de revolución integral exige la unidad de la gente creyente y no creyente, porque el cambio de la sociedad lo tienen que hacer todos, porque no puede hacerlo solo un sector, ni debe, porque si lo hiciera un sector, el otro sería víctima. La división garantiza la pérdida, ¿no? Divide y vencerá. Si mantenemos divididos... Y luego, en el terreno individual, pues... bueno, yo tengo una visión muy limitada de mí mismo y del ser humano. Yo pienso que la muerte es el final total, siempre lo he pensado, no hay nada después, pero tampoco creo que dentro de mí haya ninguna potencia superior. Yo tengo una idea muy limitada de mí mismo, soy consciente de lo poca cosa que soy. Pero bueno, veo que hay gente no creyente que se busca explicaciones de otra naturaleza y a veces me gusta escucharlas, ¿no? Quizá yo tengo una idea muy simplista de todo esto, ¿no? Muy simplista de mí mismo, ¿no? Hace poco escuchaba a alguien y me llamó la atención, digo, tus ideas son mucho más elaboradas que las mías son muy sencillas, ¿no? Somos seres de la naturaleza que morimos totalmente y que no tenemos gran cosa dentro. Bueno, me gustaría también que esto lo desarrollara otra gente que sepa más que yo de estos asuntos, ¿no? Y para finalizar, que ya que estamos aquí en la Feria de Alimentación y Salud, ¿nos podrías contar algo relacionado con el último libro de la alimentación, de la bellota, que tú dices que está un poco olvidada para nosotros, y cómo rescatar esa alimentación nuevamente? El proceso de urbanización ha llevado a que todo lo que se tomen sean alimentos cultivados. Sin embargo, en el mundo rural tradicional, que ha existido hasta hace 30 años, se tomaban muchos alimentos silvestres. Uno de ellos era la bellota. La bellota se ha panificado desde hace milenios. Cuando llegan aquí los romanos hace 2000 años, muchos de los pueblos peninsulares tomaban bellota habitualmente, y los historiadores romanos lo citan. De tales pueblos comen bellota 2/3 del año. Pero no la comían solo, también conocían cereal, sobre todo cebada y trigo. Bueno, pues todo esto se perdió con el transcurso de los siglos, y hace ya como 8 o 10 años una serie de gente de manera independiente en Madrid, en el País Vasco y yo, empezamos a intentar rescatar el fenómeno de la alimentación humana incorporando la bellota.
Y eso ha seguido avanzando y cada vez hay más gente que se incorpora a eso, tanto en el terreno reflexivo, escribir un libro, hacer una charla o tal, como en el terreno práctico. Entonces este libro, que sobre todo es obra de un amigo gallego que se llama César Lema Costas, yo he hecho el prólogo y solo un capítulo dedicado al análisis de la historia de la bellota en la alimentación humana. Toda la parte de análisis ya más detallado lo hace César. Pues lo que él ha conseguido, porque es obra suya, es incorporar el consumo de bellota a la alimentación humana, pero de una manera práctica. Antes era quizá demasiado laborioso, demasiado embrollado, porque como es un saber que se había perdido, pues los que sabíamos hacerlo era muy pesado hacerlo eso. Entonces él explica pues, cómo hay que hacer la recolección, cómo hay que hacer la conservación, cómo hay que hacer el descascarillado, y luego pues ciertos alimentos que se pueden hacer, desde pan de bellota, horchata de bellota, galletas de bellota, productos para untar, chocolate entre comillas, café entre comillas. Es decir, él ofrece al final un conjunto que son como 20 o 30 productos alimenticios. Quiere decir que César hace un pan de bellota buenísimo, no es pan de bellota 100% porque no subiría. Necesita gluten y hay que meterle harina de cereal. Y es buenísimo por dos cosas, por el olor. Tiene un olor que no se encuentra en otros panes, o sea, el olor a 3 metros, pones la hogaza y te apartas 3 metros y sigue ese olor tan agradable, y por el sabor. Allí en Galicia no existen encinas, se hace todo con bellota de roble, que es la más amarga, y hay que desamargarla, entonces César tal. Pero en ciertas partes de Cataluña sí existen encinas, y la bellota de encina no se requiere desamargar si es dulce. O el proceso de desamargado puede ser muy fácil, no requiere todo el problema de la bellota de roble o de coscoja o de otras, ¿no? Y ahí aparece todo esto explicado con mucho detalle. Luego César da muchas fórmulas químicas de los componentes de la bellota, de su capacidad alimenticia, estudia mucho los aspectos positivos y negativos de los taninos. Los taninos en grandes cantidades son tóxicos, muy potentes, pero en pequeñas cantidades tienen efectos útiles. Entonces, él más o menos lo que propone es que no se desamargue al 100% la bellota, sino se deje, digamos, como un 0,1% de tanino y que se coma en el pan. Y bueno, yo estoy muy contento porque algo que yo empecé a pensar hace 10 años, que había que recuperar la alimentación humana de la bellota, ahora ya prácticamente está realizado. Daros cuenta que aquí los quercus, que son la especie que produce bellotas, es el árbol más importante de la península ibérica. El 60% del arbolado que tenemos en la península ibérica produce bellotas. Si eso se utilizara, porque la mayoría hoy se desperdicia, podría ser un complemento alimenticio muy bueno en el momento en que la crisis económica, pues porque esto no se requiere cultivo, solo hay que cogerlas, que además se hace ahora en otoño, cogerlas, saber guardarlas, hay que saber conservarlas, no se conservan fácilmente, y luego saber guisarlas. Bueno, el libro de César tiene, y el mío, también el mío, claro, tiene recetas, pero yo conozco algunas más, se conocen, hay sitios, se pueden tomar también como si fueran judías, en guisos, hay muchas maneras, ¿no? Y todo esto, todavía hablas con gente muy mayor, de 85 años en adelante, y recuerdan cuando las comían en sus casas. Todo esto se perdió solo hace 30 años. Es una sabiduría popular que ha desaparecido, olvidada, pero no de hace 100 años, hace 30 años o menos. Como muchas otras cosas. Claro, como muchas otras, sí. Muchos alimentos silvestres, muchas plantas silvestres que se comían hasta hace nada y que hoy ya no las come nadie, cuando tienen más vitaminas, tienen más capacidad de regular al cuerpo por medio de cantidades ínfimas de metales, que las plantas cultivadas son muy pobres. Eso César, que es doctor en ciencia biológica, lo explica, ¿no? Él hace estudios de plantas silvestres y plantas cultivadas, por ejemplo en aminoácidos, vitaminas y tal, y se ve diferencias enormes en cantidad. Y todo eso lo tenemos en cualquier campo, y sin embargo, como hemos perdido la costumbre, ¿por qué? Porque el sistema capitalista nos obliga a comer aquello que compremos, no aquello que podemos coger de un campo que no es... Que aparentemente no nos está brindando nada. Claro, que tenemos que comprar solo comer lo que paguemos por dinero, o sea, lo que compremos en el mercado. Entonces, ellos demonizaron, el sistema de dominación demonizó la alimentación silvestre. Yo recuerdo una señora que me decía, yo para hacer la cena hace 50 años vivía en una aldea, lo que se dice, me daba un paseo por los alrededores de mi casa, iba cogiendo plantas
que había por allí, las echaba en un cestito y con eso hacía la cena para la familia. Ese PAMIES tiene un vídeo muy bonito. Claro, sí, sí. PAMIES está haciendo un trabajo inmenso en las plantas alimenticias y en las medicinales. Sí. Las medicinales yo ya ahí no me manejo. Las alimenticias un poquito, un trabajo inmenso, sí, se está convirtiendo en una referencia y lo que está haciendo es magnífico, magnífico. Bueno, Félix, muchas gracias por esta entrevista. Si quieres agregar algo más, si quieres compartir algo más, y solo queda agradecerte este espacio, ¿no? Bueno, pues agradecerlo a vosotros, a la Caja de Pandora y bueno, y felicitaros por la labor que estáis haciendo. Yo no tengo mucho tiempo para entrar en internet y ver cosas, pero cuando he entrado me han hablado de vosotros, siempre ha sido de manera muy positiva. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias a vosotros otra vez.